Pasa, Pope. Bueno, esperamos un minutito, que estemos todos y arrancamos. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal? Hombre, Antonio el Canario. Hola, Santi. ¿Qué pasa, tío? Nuestro amigo el Gamba. Gratas el reggaetonero. Bueno, pues vamos a arrancar. Buenos días a todos. Antes de nada, pues agradeceros la asistencia. Que bueno, ya estamos casi en 50 personas y el último vídeo lo pudimos ver hasta 450 personas en directo. Yo creo que es un auténtico éxito y luego he recibido una aluvión de felicitaciones, cuando ya al final, pues aparte de emitir y obviamente prepararme los temas, mi único mérito es engañar a dos ponentes para que hablen sobre un tema que a nosotros nos gusta tanto. Luego también me sorprende de gente, joder Hugo, qué generoso eres de compartir toda la información que me hacen llegar y obviamente del tema que preparo. Esto yo creo que es un tirón de orejas y una muestra de que hay que compartir. Hay veces que incluso no compartimos con nuestro propio compañero de trabajo. Yo esto, como no le busco ningún beneficio personal, pues el objetivo es, sí es verdad que montar todas las presentaciones, coordinar con los ponentes, cada uno con su rareza, pues sí es verdad que me lleva bastante tiempo. Pero mi objetivo es compartirlo. Creo que casi todo el mundo está recibiendo los dossiers vía email o vía grupos de WhatsApp y demás. Creo que pronto pues lo subiré a la web de 359 para... También porque hay veces que se me olvida mandárselo a alguien, para tampoco atosigar a lo que serían los grupos. Y el objetivo es subirlo a 359 y la página web, y a partir de ahí pues vosotros lo podréis descargar de manera gratuita mientras dure este periodo, ¿no? Es nuestro gesto. Y luego los vídeos que hacemos en directo los podéis ver en YouTube, en el canal de YouTube en 359, ¿vale? Con lo cual, después de esta introducción y esta parte también yo creo que dentro de todo lo malo que está pasando, nos viene bien bajarnos a la tierra y a veces darnos cuenta que un reponedor de Mercadona a día de hoy, con todo nuestro respeto y teniendo en cuenta los egos que manejamos, tiene bastante más importancia que nuestro trabajo, ¿no? En el día a día y ya está. Yo creo que también es súper generoso por parte de los ponentes que cómo se están ofreciendo y demás, y me gustaría agradecerlo, ¿vale? Bueno, pues después de esta introducción de 2 minutos también para que fuera llegando la gente, vamos con la ponencia, ¿vale? En este caso hablamos de ventajas y desventajas de montar un cóctel bar dependiendo de la zona de España. Yo creo que tenemos muchas veces ese complejo hacia otras zonas, dudando si, hostia, pues en mi zona esto es más complejo, nada más que encuentro desventajas. Yo creo que todas las zonas tienen ventajas y desventajas y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿vale? Igual si hay alguna cosa que queráis aportar, pues yo creo que es interesante y que lo vayan leyendo los compañeros. Tratamos diferentes zonas. La primera hablamos de Barcelona. Para ello hemos consultado con David de Leo, que es gran ambasador de Global Premium en la zona, y nos va a explicar pues, algunas de las características que tiene, algunas de las ventajas y obviamente también complementadas con muchas de ellas por mí, ¿vale? En este caso, como ventaja, tenemos turismo todo el año, dependiendo de la zona, ciudad bien desarrollada en la costelería, obviamente, pues aparte de ser la pionera, pues a día de hoy yo creo que es la que más potencial o más desarrollo tiene. Cultura de cóctel en el público final, esto nos ayuda a poder elaborar diferentes cosas. El precio de las copas es alto, en media, unos 10 euros. Esto también nos da más margen de beneficio a la hora de poder trabajarlo. Muchas marcas apuestan en bares de la ciudad. Al final el potencial y las inversiones son más grandes en ciudades como esta y quieras que no, pues te da más
más posibilidades a la hora de poder hacer más cosas, ¿no? Luego inconvenientes, en este caso alquiler y traspaso caros, no hay licencia en zonas turísticas, la economía general de Barcelona está bajando, esto pues, principalmente aquí hablaríamos de problemas políticos sociales que tienen una influencia directamente con esto, no solo con el público final y su economía, sino también con el turismo. Falta de afluencia en el público local, pues principalmente si hablamos de una de las zonas de más afluencia que es el Borne, pues ahí principalmente viven un 80% o 90% de turistas, ¿no? Gran competencia, pues también, o sea, al final si montas, pues hay diferentes conceptos de bar, que montas que sea diferente y que a la gente le pueda llegar, ¿no? Mucho concepto de bares diferentes, muy enfocado. Por ejemplo, hablábamos con Mar Álvarez, pues él hablé con Simone Caporale, todos sabemos que va a tener un gran éxito, pero también tienes que ya hay muchas cosas que se han desarrollado, con lo cual tienes que hacer algo diferente. Y luego mucha transición de bartender, ya no solo de bar a bar, donde un mismo bartender puede realizar 3-4 entrevistas de trabajo en sitios diferentes, sino también bartender muy rotativo, que de pronto está aquí, de pronto está en Italia, de pronto está en Londres, y eso pues también dificulta un poco el desarrollo, ¿vale? Luego tendríamos Madrid, como para mí la que estaba creciendo más en auge. Como ventaja tenemos ciudad emergente en turismo, la gente sale de día, esto también pues te da más posibilidades de abarcar más rango horario, costelería en auge, como hemos comentado, público con cultura de cóctel y gana, eso también te da más posibilidades de desarrollar cosas diferentes, facilidad para que la marca apuesten, bueno, al final gran parte de los presupuestos y las inversiones pues están en la capital de España, obviamente. Comunidades, bartender hermanadas. Yo creo que en este sentido pues te encuentran los 6, 8, 10 locales más potentes como van haciendo cosas diferentes y van colaborando. Esto obviamente pues hace que rote ese público final. Luego funciona la costelería en restaurantes. Esto también nos da más posibilidades de desarrollarnos en más puntos de venta, ¿no? No solo trabajamos en un cóctel bar. Cóctel bar al final como si pues son 8, 10, 12, 15 y de esta manera pues tendremos un rango de trabajo mucho más grande. Luego inconvenientes, los alquileres pues de local son caros, dificultad de licencia, problemas para encontrar profesionales, bueno, esto yo creo que es un mal nacional, público de Madrid muy exigente, pocas posibilidades a las afueras, ¿no? Siempre si te vas de los 2 o 3 sitios de moda, pues es mucho más difícil de funcionar, ¿no? Y luego la competencia, que cada vez es más fuerte. Para esto hemos consultado con Alberto Villarroel de Santos y Desamparados y con Carlos Moreno, que lo tendremos ahora. Luego en el norte, base sólida de costelería clásica, cultura de perfil de 50 años, poca competencia. Yo creo que en este sentido, cuando uno monta algo allí, pues no tiene muchas competencias. A mí la parte de las competencias hay veces que yo lo veo como una ventaja o como una desventaja, ¿no? Porque al final si no tiene mucha competencia significa que no hay mucha gente impulsando el medio. Luego menores costes que en grandes ciudades, aunque esto se compensa por desgracia con menores beneficios. Trabajar con público local, fidelidad de la clientela, esto también es una ventaja porque sabes que ese cliente lo va a tener durante todo el año. Y luego un turismo gastronómico, ¿no? Al final el norte es reconocido por esa gastronomía y eso pues prácticamente puede ir de la mano. Luego inconveniente, la meteorología, sabemos que el clima pues también ayuda a las terrazas y a tener un volumen de negocio. Menor rentabilidad, esto lo hemos comentado antes, debido a que los precios son bajos. Poco turismo de bares, sol y playa, y luego principalmente ese turismo enfocado cultural y religioso. Y luego estacionalidad del negocio, pues también hay veces que solo funciona en una época del año. Y luego aquí hablaba Manu de público conservador a la hora de, bueno, pues de salirse de ese gin tonic o también poder desarrollarlo en unos locales de ocio. Para ello hemos contado con mi amigo y gran profesional Jorge Oliva, que lleva toda la zona del norte en Global Premium Brand, y nuestro Manu Iturregui, que además la fotito ya la veréis, sale catando su típico whisky. Luego en Alicante, que hemos contado con Kandinsky y con Iñaki, nuestro amigo Iñaki de Ten 10, pues como ventaja, turismo todo el año, dependiendo de la zona, y luego grandes conexiones, bueno, pues también ayuda, ¿no?
esa conexión de AVE o de aeropuerto, que creo que es el quinto más importante de España. Luego el clima, el público acepta novedades, en este sentido pues también está abierto a probar cosas nuevas, zona de oportunidades a nivel económico y luego muchas horas de explotación. Bueno, yo creo que Alicante es la envidia de toda España con el famoso tardeo y el potencial que tiene, ¿no? Y luego inconvenientes, pues ha entrado en el ZAS, zona acústicamente saturada, principalmente las terrazas, y obviamente esto va a tener una influencia económica importante. Alquileres caros en zonas de influencia, falta de competencia, hablábamos también de como un factor negativo, falta de bartender especializados y cultura de coctelería como algo diferencial. Principalmente lo tradicional siempre va a funcionar, pero salirte un poco de esto a veces puede causar problemas. Y luego tenemos Andalucía, que concretamente pues nos hemos centrado en Málaga. Para ello hemos preguntado dos locales que son tendencias. Uno es Chester & Pan, que hemos hablado con Germán, y otro es Piquisi, tanto de Pharmacy como Jazz Club, que hemos hablado con Elías. Luego ventajas, tenemos turismo todo el año, dependiendo de la zona, que hay veces que están más concentrados, obviamente en verano en la costa. Ciudad con mucho potencial, cliente abierto a probar cosas nuevas de cóctel. Muchas marcas están invirtiendo en la ciudad, hablamos también del potencial y ven Málaga como una seria competidora. Influencia de 359 Cóctel, que me alegra, obviamente llevamos 4 años impulsando la costelería, formando gente, realizando diferentes activaciones y obviamente pues esto pues, se va notando. Buen acceso a productos, que también es importante, el poder conseguir esa fruta que quieres, ese producto kilómetro cero, que te lleguen esas herramientas, y eso en ese sentido también potencia el poder realizar diferentes cosas. Los inconvenientes, los alquileres caros, esto hace no tanto no era un inconveniente porque no, pero sí es verdad que por ejemplo el centro se está poniendo prohibitivo. Falta de mano de obra especializada, pues depende también si buscamos esa versatilidad. Ritmo de consumo más lento que de copa, necesidad de más gasto en personal para desarrollar costelería. Obviamente, pues si quieres poner gin tonic, a lo mejor con 2 personas te vale en una barra. Si quieres hacer costelería, pues te hace falta 8 o 10, ¿no? Falta de cultura de cóctel que no sea tropical. Bueno, al final pues se vende muchísima costelería en Málaga, pero hay veces que todo está enfocando a un mismo tipo de costelería. Necesidad de mayor afluencia entre semanas, principalmente si solo está apoyado en el concepto de costelería, y luego poco margen de beneficio, ¿no? Otra de las cosas que tenemos, pues hay veces que no puedes vender la copa al precio que quisiera. Aquí dejo rasgos generales que han influido o que influyen directamente cuando va a abrir un cóctel bar. Hablamos de turismo, nivel de desarrollo contra potencial, interés y cultura del cliente, inversión de marca, formación del personal, su costo de influencia, de escuelas, acceso a productos, alquileres, estacionalidad, cóctel en diferentes momentos del día y tipo local, afluencia todos los días, clima, competencia, normativa y horario, coste y beneficio, estacionalidad, cliente local y de paso, y luego las modas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy interesante tener estos factores que influyen, que muchas veces ya no es solo si lo haga bien o mal, sino también hay una parte que aporta el cliente o una parte que no depende tanto de mí. Bueno, pues paso a Carlos Moreno, que seguramente nos tiene cosas muy interesantes que contar. Carlos, si nos puedes escribir. Vamos a esperar a Carlos Moreno. Vamos a ver, Carlos. Ahí está, mi Carlos. De otra manera diferente. Por lo cual, pues... Te das cuenta, el lunes después del fin de, pues imagínate, ¿no? Bueno, Carlos, pues bueno, antes de nada, agradecerte todo tu tiempo, tu involucración. Y no sé, agradecerte. Sí, es verdad que al principio de entrada eres una persona un poquito peculiar, pero una vez que se te conoce, macho, eres Pero poco. todo corazón, y a nivel personal incluso hemos tenido, pues, tío, algunas conversaciones. Y luego a nivel profesional, aparte de ser un referente a día de hoy, creo que tuviste la valentía de empujar la costelería en Madrid
Yo creo que gran parte de las cosas que pasan en Madrid a día de hoy es gracias a tu trabajo, a tu manera de entender la costelería y a tu manera de también de llevar los grupos. Con lo cual, nada, esa es la introducción que tengo para ti Está por el y, colorado. y tira para adelante, campeón. Pues nada, primero buenos días a todos, que tenemos que aguantar, ya queda, no sabemos cuánto queda, pero queda menos seguro para volver a las trincheras. Y nada, mientras que hablo contigo, me he preparado un cóctel, una versión de un martini. He cambiado la ginebra, la he cambiado por leche, el vermú por colacao, y en lugar de aceitunas me he hecho unas brochetas de magdalenas, ¿no? Y bueno, presento a Luis, no sé si lo veis. Luis es mi compi de piso, lo molesta mucho. Y nada, cuando me dijiste de hablar, pues dije, joder, pues vamos a hablar de algo que no se habla mucho, que es la filosofía de un bar. Por lo menos de los bares de la rumba. Y egoístamente me gustaría que fuera la filosofía de cualquier bar, porque es la filosofía de un bar, la filosofía del bartender, la filosofía del cóctel, y esas tres cosas se deberían unir para, para lo más importante, que es el cliente. ¿Ok? O sea, según mi punto de vista, nada, ni un bar tiene sentido, ni un bartender tiene sentido, ni un cóctel tiene sentido, si no lo hacemos para y por el cliente. ¿Ok? Entonces tenemos, no sé si puedes poner ahí una foto, tenemos una especie de esquema en el Vamos a que entender el esquema. ahí más o menos. Pero también lo he dibujado yo. Por ejemplo, una de nuestras normas, no normas, sería es aprender las normas como un profesional para romperlas como un artista. Eso quiere decir que antes de ponernos a crear todas las cosas que creamos, que a todos nos gusta crear, obviamente, ¿no? Nos gusta esa parte creativa, esa parte mágica, deberíamos aprender todo lo que ha habido antes para poder romperlo. Y romperlo sabiendo que lo rompemos, no romper algo que no sabemos ni que existe. Esa es por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros, es una pintada, de hecho está en la puerta, por ejemplo, uno de nuestros locales de Catarsis. Es una de las reglas de oro que tenemos que es aprender a romperlas. ¿Qué más? Por ejemplo, otra regla muy importante, regla no regla, ¿vale? Sería que la costelería debería ser un diálogo, por ejemplo, un diálogo con el cliente y no un monólogo con el bartender. Eso ocurre mucho de que cuando estamos empezando ahora a los chicos nuevos que empiezan y demás, que cuando viene un cliente a nuestras barras, nos olvidamos que lo importante es él y le queremos vender nosotros nuestra película, cuando el cliente tiene que vivir su propia película. Entonces es hablar, contarle lo que debemos hacer, pero también saber escucharle. Oye, yo hablo mucho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de más, yo me pongo a hablar. Para eso te hemos llamado. De todas maneras, iré luego interrumpiéndote, pero dispara, sigue y que vamos. Lo digo porque tenemos 4 o 5 horas de directo mismo. Otra cosa muy importante, y que puede parecer contraproducente, es nunca tener plan B. Cuando montas un negocio, nunca deberías tener un plan B. Porque si tú tienes un plan B, si lo preparas ese plan B, te va a distraer del plan A. Y lo único que importa es el plan A. Si ese plan A falla por las circunstancias que sean, ya tendremos tiempo de arreglarlo, pero no te distraigas nunca en un plan B, en nada en la vida. Siempre tienes que centrarte en un objetivo, ir a por él y nunca pensar en las consecuencias. Porque si no, esas consecuencias te van a dar miedo, te van a poner cuerdas y no te van a dejar llegar a donde quieres llegar. Otra de las cosas que también que decimos, que digo mucho, y de fijas me gusta usar el plural. En una barra creo que el singular es una palabra muy fea. O sea, no deberíamos usar nunca. Hay dos palabras que no se deberían usar, ¿eh? Una es el yo y otra es el no. Deberían ser dos palabras, a mí que no me gusta prohibir nada, deberían de ser dos palabras que deberían estar prohibidas en el mundo de la coctelería. Pinta de cabroncete, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Cabroncete, ¿eh? Eso es. Una cosa que aquí también dijo Juanillo es cuando entras en una barra de un bar hay que ser un poco Bruce Lee
Bruce Lee decía que cuando entrabas a combatir no tenías que pensar, no tenías que sentir. Y eso se puede llevar también a una barra. Cuando entras a trabajar en una barra, en cualquier trabajo, supongo, no puedes pararte a pensar, tienes que sentir. O sea, tienes que hacer las cosas por inercia. Yo cada vez que te tienen un cóctel tienes que pensar 5 centilitros es limón, es lima. No, es aprender todo. Cuando entras dentro ya está. Y lo único que tienes que es sentir la emoción para poder conectarte con tus compañeros y con tus clientes y con el local. Y poder crear el clima que quieres crear. Otra de las muchas cosas que decimos, por ejemplo, sería que nosotros nunca hacemos cócteles para nosotros, hacemos cócteles para los clientes, porque la idea es apagar la sed de los clientes y no nuestro propio ego. ¿Vale? Eso también es porque hay muchos bartenders, sobre todo cuando empezamos, que tendemos a hacer cócteles muy fuertes, muy amargos, en algunos casos demasiado complejos, que es muy difícil que un cliente normal, un cliente de la calle, alguien que se va a iniciar en el mundo del cóctel, lo pueda entender. Entonces por muy bueno que nos creamos, por muy top que podamos llegar a ser o nos creamos ser, siempre hay que bajarse al escalón del cliente. Y aquí me viene también una frase eso de muchas veces se escucha, ¿no? Tenemos que educar al cliente. Lo he escuchado 1000 veces en 1000 ponencias. Perdona, bueno, al cliente lo educan sus padres y en el colegio. Nosotros tenemos que compartir con el cliente. No tenemos que educar a nadie, no somos educadores. Somos Carlos, perdona, al final ya no solo utilizamos esa expresión que me parece bastante fea, sino hay veces que queremos darle una masterclass o enseñarle al cliente que sabemos mucho. Yo creo que hay veces que al cliente pues hay que darle una connotación o una sugerencia, pero al final el cliente es el que manda. Y si le gusta el gin tonic con zumo de limón, pues gin tonic con zumo de limón. Bien rico. Por otro ejemplo, ¿no? A 10 pavos. Está regular de cobertura, ¿eh, Carlos? No sé ¿Sí? si estás pagando el internet o no sé cómo va el tema. Lo pago malamente, ¿eh? Y lo que me queda. Otra de las cosas que decimos también mucho es aprender a amar tu caos. ¿Vale? Esa frase se la robé a Albert Espinosa. El otro día hablabas de libros, me interrumpo un poco, y recomendaba, yo por ejemplo un libro que recomendaría para estos días es, aparte de libros de coctelería que están muy bien para aprender y seguir creciendo, es leer algo que no tenga nada que ver con nuestro mundo, para evadirnos. Y por ejemplo ya estoy viendo esto, es un libro de Albert Espinosa, es un escritor catalán muy bueno, que se llama Lo mejor de ir es volver. Esto quiere decir que dentro de poco vamos a volver, ¿vale? Y hay que estar preparados de la mente y del alma. Y, que me lío, te decía, ese señor escribió una vez la palabra amar tu caos. Y creo que es básico, ¿no? Amar tu caos es aprender a amar tu caos, sus defectos. ¿Y el caos qué quiere decir? Que por muy bien que tengas todo controlado, la mise en place y demás, en un bar que trabaja mucho, que trabaja a gran volumen, un sábado por la noche a las 12:30 va a haber caos, siempre. Entonces lo que tenemos que hacer con ese caos es aprender a quererle, aprender a amarle, a tomarle como nuestro amigo y aprender a surfearle por encima, que nunca nos llegue a atrapar, para que eso no nos agobie y un sábado por la noche en lugar de una fiesta sea un infierno. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, también es cosas que escucho mucho sobre la elegancia de los bartenders y demás, que está muy guay, la elegancia. Ser elegante es muy importante en la vida. Pero los cócteles, los tragos, los cócteles tienen que tener sabor. La elegancia, mejor que se la dejemos a los sastres, bajo mi punto de vista, ¿vale? Es una cosa que pienso y que siento y que llevo a cabo. No quiere decir que tengas que ser chabacano con el cóctel, no, pero el cóctel tiene que tener sabor. Tiene que tener sus toques cítricos, sus toques golosos, picantes, amargos, especiados, elácticos, lo que quieras. Sabor. Es por lo que la gente también paga un cóctel, ¿no? Luego, una cosa que hacemos también, que sobre todo la gente que no es empresaria o no se siente como empresaria, que creo que cualquier bartender, cuando entra a un bar, cuando entra a una empresa, debería ser un pequeño empresario, porque no es un pequeño empresario de sí mismo, ¿vale? Y es entrar cada día al bar con los ojos del cliente. Cada día, ¿eh? Y sé que es muy complicado cuando vas día tras día al bar, entrar siempre con los ojos del cliente. Eso quiere decir que si entras con los ojos del cliente vas a ver esa luz, esa bombilla que está apagada, ese papel que está en el suelo,
esa copa que está sucia, esa botella que está girada. Y entiendo que es complicado, pero si entras cada día normal, con la mochila o con la cabeza baja, todas esas cosas no las vas a ver. En cambio, cualquier cliente que entre por la puerta la va a ver. Va a ver ese defecto antes que tú. Porque tú lo das por hecho y entras a ciegas. No cocinas. Él dice que también. ¿Qué más? Por ejemplo, mira, hablando de la puerta, hace muchos años, en una de las ponencias que más me ha marcado y más he aprendido en Barcelona, Zainat Batna dijo una vez, nos dio como varios consejos, varios tips, y uno de ellos nos preguntó cuál era el elemento más importante en un bar. Y todo el mundo era, pues, las cocteleras, la barra, los clientes, el taburete, la música, y nadie aceptó la respuesta, y además, es verdad, el elemento más importante en un bar, en cualquier negocio, es la puerta. Por la puerta es por donde entran los clientes y es por donde entra y sale el dinero. Entonces es un elemento muy importante a la hora de dar la bienvenida y la despedida. Es por donde va a entrar y va a salir nuestro dinero y todo lo de dentro lo tenemos que tener preparado para eso. ¿Qué más? Cuando contratamos eso, sobre todo para la rumba. Nosotros preferimos contratar a gente que esté dispuesta a gente que esté muy preparada. ¿Vale? Alguien que esté dispuesto se puede llegar a preparar, seguramente con más o menos esfuerzo, pero alguien que solamente esté muy preparado quizás no esté dispuesto a luchar y aparte de hacer cócteles, que es muy guay, a llenar cámaras, a limpiar, a miles de tareas que son menos agradables. Vamos, que la realidad de un bar es esto. Así, es un 90% de la realidad. O sea, el cóctel es el final del camino. ¿Qué más? Esa es una palabra, creo que era de Chicote, esa frase, una frase, que decía, sé amable, sé educado, sé limpio, sé gentil, y si tienes tiempo, aprende a hacer cócteles. Eso hablamos un poco de lo de antes, ¿no? Yo tengo la inmensa suerte de llevar ya mucho tiempo, demasiado, soy decir que voy cumpliendo años ya, y ya se dice cada cumplir 25. 25 años de edad, no de trabajo, que tengo 24 ahora, pues si fuera. Pues quiere decir que yo lo mejor para mí de la profesión es que tengo clientes que me siguen desde hace 20 años. Y no vienen o quiero pensar que no vienen por lo que hago, sino que vienen por lo que soy, por cómo soy. Porque si esperan a encontrarse a un chico que a pesar de cumplir años, tienes que haber crecido mucho mentalmente y probablemente hay muchos sitios donde ya has centrado buenos también, ¿no? Entonces, esa parte que buscan, pues es algo más que le estás dando, ¿no? Igual esa cercanía o, yo qué sé, ese conocimiento que le transmite, sintetizado, en fin. Creo que es la clave. Por ejemplo, para no hablar de mí, para hablar de nosotros y de nosotros, de la tumba, y no caer en egos o en tal, te pongo un ejemplo de salmón, por ejemplo. Salmón. ¿Se puede beber mejor o peor? La música puede ser, se puede usar más o menos, se puede usar más o menos el decorado. Yo que siempre me tomo el mismo cóctel, es un cóctel es uno de mis cócteles favoritos, no de salmón, sino del mundo. Pero lo mejor de salmón es la amabilidad. Lo normales que son y siempre tienen una sonrisa o un saludo y una pequeña broma, no para conmigo, que obviamente me conocen, sino para con cualquier cliente que entra a su local. Luego, por ejemplo, otra frase que además ya has dicho tú al principio, es, yo entiendo que la coctelería nació para compartir y no para competir. ¿Vale? Competir está muy bien en los concursos, sobre todo los chicos que empiezan, es bueno competir, ¿no? En un concurso porque van a aprender técnicas nuevas, van a aprender de lo que hace el ganado, van a hacer nuevos amigos, se van a reír, pero en un bar, con el bar de al lado, tenemos que compartir lo que sabemos y lo que tenemos, porque si yo camino delante tuya, a lo mejor tú te quedas atrás, o yo voy adelante o al revés, pero si tú y yo caminamos los dos juntos, vamos a poder llegar más lejos. Y es algo que creo que hacemos en Madrid. Yo lo hago con un montón, bueno, Madrid, yo lo hago con un montón de gente de Madrid o de
Gijón, por ejemplo, con Varsovia, muchos bares de Barcelona que me encantan. Me llaman y nos damos info y lo hacemos juntos. Y no me lo deberíamos de dejar. ¿Qué más cosas es? También tiene que ver con aquellos que solamente se centran, porque hay un mundo entre coctelería clásica y coctelería creativa, ¿no? Y hay que buscar el equilibrio, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo disfruto un montón haciendo cócteles clásicos. Pero pienso que si solamente haces cócteles clásicos, y eso que nadie me malinterprete, si solamente haces eso, sería como si un cantante solamente cantara karaoke. Está muy guay, contar un Sazerac, un Manhattan, un Rolls Royce, un Moscow Mule, lo que quieras, un Multigram, cualquier cóctel. Pero también mola mucho poner algo de tu alma y algo de tus vivencias en una copa. Y Carlos, para eso, perdona, y sobre todo teniendo en cuenta el perfil de local que maneja el grupo La Rumba, la cantidad de gente, yo te digo que el 90% de los cócteles que he probado son cócteles para todo el mundo y al final si viene un bartender y te va a pedir un cóctel, ya te lo va a pedir. Entonces, claro, pues a mí eso me parece un éxito. Ya lo hablaba al principio, hay veces que hacemos cócteles para bartender cuando probablemente el 2-3% de mi clientela va a tener un alto conocimiento, ¿no? Yo recuerdo también cuando fui un día a Catarsis que tenía una pareja y joder el nivel de conocimiento que tenía teniendo en cuenta que era un consumidor final. Esto es si no, rarísimo. mira, es un cliente, seguramente a lo mejor es Ernesto y su chica. Tengo muchos clientes, está Ángel Parada, que también he visto por ahí, que es una familia entera, padre, madre, hijo, hija, la nuera, porque ahora vienen también con la nieta de vez en cuando, que no solamente a mis padres, sino también van mis padres Salmón, Marajita, y llevan vendiendo costes. Esos tipos de clientes son ellos los que me enseñan. Pues mira, Carlos, estuve en Londres, estuve en Pekín, y me hicieron tal, o hazme un Manhattan, pero házmelo con ese vermú, con ese bourbon, pero métele por una parte de rye. O sea, hay muchos clientes de esos, pero muchos no son todos. Entonces, con esos clientes, sí que, la verdad es que mola un montón tener clientes de esos, pero también mola tener clientes que vengan a tomarse una Coca-Cola y puedes hablar con ellos de fútbol. Lo que quiera. Bueno, No sé, pregunta, Carlos, no sé si hay algo que se te escapa o pasamos a las preguntas directamente. son miles de cosas, pero no sé si quieres. Muy importante también para cualquier persona que emprende algo, como empresario, como currante, como bartender, o a la hora de hacer un cóctel, tiene que meterse una palabra, una frase en su cerebro. Y es: yo no cometo errores, yo aprendo lecciones. No pasa nada por equivocarnos. ¿Te equivocas? ¿Qué ocurre? Lo cambias, ya está. Y nada, pues si me quieres preguntar, que yo sigo dándole down de la Bueno, chapa. la primera es una pregunta que me pasó Gamba esta mañana y que además creo que trabajo contigo. Es cómo La mitad, consigues, bueno, cómo consigues saber todo lo que pasa teniendo en cuenta que son muchos locales y muchas personas las que trabajan. Y a coalición con esto también la pregunta de ese proceso tan complejo que es la estandarización dependiendo del tipo de local y con tanta gente que trabaja y con perfiles diferentes. ¿Vale? hostia, pues te la preguntita, gamba, cabrón. Oh, pero vamos una hora más, ¿no? La charla. Pues, ¿cómo? Pues tenemos un grupo de jefes de barras, cada noche se hace un seguimiento. En el grupo, en el nivel ejecutivo de bartender, estamos 3 personas: está Raquel, la rubia, está Patri, la pelirroja, y yo. Nos vamos distribuyendo los locales. Sobre todo a partir de ahora, a partir de la vuelta, vamos mucho probando todo, haciendo muchas preguntas, teniendo un gran equipo. Si quizás no son los más preparados y son los más dispuestos, todos ellos, y aquí entra todo el equipo de sala. Ya te cuento, tenemos un grupo de historia de coctelería, en el que hay incluso, que yo voy dándole la chapa con mis paranoias, hay incluso cocineros metidos, cocineros encargados, gente que quiere saber el mundo del cóctel. Y luego estandarización, pues te cuento, el futuro de la rumba pasa por un centro de producción. De hecho, vamos a abrir tú ya lo sabes, vamos a abrir una coctelería más seria. Vamos a
a recuperar la idea de recuperar el alma de O'Clock. Vamos a mezclar un O'Clock con un Catarsis, ¿vale? En una zona muy, muy buena de Madrid. Y una de las partes fundamentales de ese local es hacer las producciones para todos los locales del grupo, que se va a dividir en tres tipos de coctelería, Catarsis y la fábrica, que se llamará, trataremos de ser lo más top que podamos. Un segundo escalón, te hablo en cuanto a nivel de complicación de coctelería, estarían Perra Chica, Vanera, Peyote o Marieta. Y luego, como queremos que el resto del grupo se va también muy bien, vamos a aprovecharnos mucho del prebas y todas las semillas que vienen nuevas para asegurarnos de que todo se dé con la calidad que queremos. Ya nos contarás, Carlos, ¿hay previsto alguna fecha? Entiendo que ahora es complicado hablar de fechas, pero Pues, ¿está en obra ya o no? Sí, pero vamos, sí hay que parar como todo, pero como decía Rambo, día a día. Ahora no queda otra que esperar, seguir estudiando, seguir preparando para ser más fuertes. No hay fechas. Lo antes posible. Pues te vamos No a te oído, despedir. perdón. Te vamos a despedir. Muchísimas gracias por todo. Mucho ánimo tanto a ti como al personal que trabaja contigo, a tu jefe, que también me imagino que estarán pasando momentos difíciles. Y Sí, seguro que si la mitad del personal que tienes como gente como tú, seguro que va a ser mucho más fácil volver al ruedo. no, gracias a Dios son mejores. Pues nada, Hugo, muchas gracias por contar conmigo. Un saludo a todos y mucha fuerza y que al final, antes o después, nos tenemos en los bares. Gracias, Hugo. Chao, chao a todos. Bueno, Jorge Balbontín, es tu turno. A ver si me escribe Jorge, que sí es más posible de que esté dormido. Vamos a ver si está Jorge. Carlito, vamos. Se conecte, mira, aquí lo tenemos. Estar. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El monje. Bueno, pues nada, para los que no conozcáis a Jorge, bueno, Jorge, aparte para mí de considerarlo un maestro y un súper amigo, bueno, ha sido muy partícipe en todo lo que ha pasado en Global Premium, desde prácticamente su inicio hasta el día de hoy, y lleva toda la parte de Vanguard, de desarrollo de líquidos y otros proyectos conjuntos. Además de la parte creativa que tiene, de la capacidad que tiene de crear conceptos nuevos, la visión que nos puede aportar, teniendo en cuenta que no sé cuántos países visitaste en 2019, Jorge. 38. Una cosa y otra. Pues nada, Jorge, todo tuyo. Tenemos unos 20 minutitos, que para ti esto tiene que ser lo más complicado. Normalmente duermes hasta las ovejas y ahora pues tienes 20 minutos para mostrarnos todo tu conocimiento. Bueno, a ver, habíamos escogido una serie de diferentes sujetos o diferentes temas de conversación, partiendo de cosas que son muy tácitas, muy fáciles, entre comillas, de entender, pero luego descubriendo en el proceso de aprendizaje de que muchas de ellas realmente no están tal vez como un compendio de información tan desarrolladas como nos gustaría que estuviesen. Esto demuestra, entre otras cosas, de que, bueno, nuestro trade, nuestra profesión, muchas veces nos sentamos independientemente de la cantidad de conocimiento que tengas o experiencia empírica, de la cantidad de años que hayas trabajado, creo que está bien volver a hacerse la pregunta de los básicos, ¿no? De entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, con Hugo nos hemos planteado una pequeña conversación interna que tiene que ver con algo tan simple, tan sencillo como el mundo de los cordiales y los siropes, las tinturas y los bitters, y luego yo lo he extendido un poco más allá al mundo del alcohol y las drogas, como un poco un cachondeo, pero que al final tiene también otra línea de comunicación de una serie de presentaciones que yo he ido desarrollando en los últimos años, que tiene que ver mucho con el concepto de la creatividad aplicada en el bartending, ¿no? Entonces eso es un poco lo que engloba el todo en general. Me he apoyado para esta conversación, no la considero ni un seminario, ni una masterclass, ni mucho menos,
Por cierto, salud, entiendo que ya es más de las 12 del día en algún sitio, o sea que... me he apoyado de diferentes fuentes de información, pero particularmente de diferentes personas. He abierto una conversación con Avery Glasser, que es el creador de Bittermans en Nueva York. Había tenido conversaciones hasta hace 3 meses atrás con el bueno de Joe Fee, que lamentablemente murió hace muy poco tiempo, que es el creador de Fee Brothers. Hemos hablado con Simon Difford, que ya sabéis quién es, con Julian DeFerral, que es un consultor externo de un grupo muy importante en Inglaterra y un referente, Nico de Soto, de Nueva York y de París, Mario Farula de Roma, Oscar Cogliarini, que también está en Roma y Milán y París, y Jared Brown y Chris Edwards, el mejor amigo del bueno de Dick Russell, que ahora está en Croacia. Esta gente para mí ha sido un poco el pool de información con el cual he abierto una conversación donde lo entretenido o lo único, la variable es que no se ponen de acuerdo. Y el sujeto en particular en el cual no se ponen de acuerdo es en la definición de un cordial. Y esto me parece sumamente interesante. Os aviso ya que el final de esta pequeña conversación o lo que estoy intentando exponer no tiene una solución, no tengo una respuesta, no tengo claro cuál es la definición de un cordial. Entonces, bueno, partiendo de todo esto es un poco... Cuando hay una parte que no es legislada, pues siempre, por ejemplo, cuando hablamos de 3 tipos de ginebra, tú puedes dividir la ginebra en muchas, pero principalmente la legislación te rige cuántos tipos de ginebra hay, por ejemplo. Sin embargo, pues en el cordial, si no está delimitado entre una cantidad y otra de azúcar, de zumo o de lo que sea, pues siempre va a ser algo un poco más subjetivo. Absolutamente va a ser subjetivo. De hecho, yo creo que en nuestro pequeño, humilde mundo profesión de lo que es el bartending, no debemos dejarnos guiar mucho por la información que está colgada en redes a nivel de lo que es la Wikipedia, por ejemplo. Creo que la Wikipedia, lo he comprobado ya en reiteradas ocasiones, está llena de fallos. La mayoría de la información que contiene Wikipedia es una información que viene de diferentes fuentes, que son fuentes que normalmente provienen de la gastronomía, y tanto para bien como para mal, así como la gastronomía nos saca años luz de ventaja en muchas cosas, la gastronomía también se quedó muy apalancada en el entendimiento de todo lo que ellos consideran licores. Para ellos el vodka es un licor, imagínate, para la gastronomía en general. Entonces eso ya te da un entendimiento de que su entendimiento con respecto a un sirope y un cordial, para ellos es lo mismo, es agua con azúcar. ¿Vale? Independientemente de la cantidad, de los porcentajes, de la división, de la dilución y de una serie de otros factores, es agua con azúcar. Si tú metes la palabra cordial en Wikipedia, verás de que las definiciones que existen, una tiene una definición médica, que probablemente sea una de las más acertadas a nivel histórico, otra tiene una definición que habla del equivalente a lo que es un squash. Squash es una definición muy antigua en el Reino Unido, que hablaba de una concentración de zumo, no era otra cosa que eso, con más azúcar y algunos añadidos estabilizantes que luego más tarde entenderemos que son normalmente 3 tipos de ácidos que se pueden utilizar. ¿Vale? Pero bueno, volviendo un poco al origen de todo esto, esto lo vamos a pasar en el dossier también. Hay un pequeño vídeo que he encontrado que habla de si el cereal, cuando comes cereales por la mañana, cereales con leche, si es una sopa o no es una sopa. Esto es un pequeño juego, el vídeo es muy entretenido, es muy divertido, la verdad, porque al final te dice, tiene todos los elementos para hacer una sopa, se come con cuchara, hay un elemento sólido que flota dentro de un elemento líquido, ¿sabes? Me lo puedo tomar a cualquier hora, satisface el hambre. Oye, perfectamente se podría considerar de que es una sopa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con el color de la memoria y la subjetividad, ¿vale? Al final todo es subjetivo y hay ciertas cosas que están muy determinadas y hay otras que no. En el caso de lo que estamos viendo ahora en este punto en concreto, pues no está definido del todo. Cuando hablamos de cordiales, siropes, tinturas, bitters, alcohol y drogas, los primeros 5, o sea, todos, exceptuando lo que son las drogas, en este caso, son realmente, se pueden considerar puentes o modificadores del sabor. O sea, es tanto un cordial, un sirope, la tintura, el bitter y el alcohol, son no otra cosa que vehículos comunicadores del sabor, o eso es lo que deberían ser. Muchas veces abusamos en muchas áreas de nuestro trabajo, particularmente de los siropes, o incluso cuando ya tenemos un cierto grado de bartending, y también esto tiene que ver con ciertos egos, lo decía antes Carlos, y estoy muy de acuerdo con él también, y tú también, Hugo, de muchas veces el bartender termina siendo un cóctel de bartender para bartender. Eso no llega a ningún lado, y aparte el bartender no paga la cuenta, ya lo sabemos.
Pues entonces, ¿qué sucede con esto? O abusamos de la parte de los siropes y esto sobrepasa por encima de todos los otros sabores y al final dices, ¿a qué te sabe? Pues no lo sé, a vainilla y a rico, a azúcar. No soy capaz de definir nada más detrás de esto. Y si soy mega bartender, al final quiero dar un golpe de alcohol muy duro, quiero trabajar siempre de la mano del Negroni, del Old Fashion, del Manhattan, tal, de ese tipo de cócteles, y al final eso a nivel de consumidor también es muy difícil y muy duro de entender. La magia está en utilizar los siropes, los cordiales, el alcohol en particular, como elementos comunicadores, como si fueran vehículos de transporte del sabor. Lo que necesita es simplemente que lleven, que sean capaces de arrastrar lo que tú quieres contar en el conceptual final de lo que va a ser el cóctel que tú has desarrollado, ¿no? Lo que busca en general todo esto es elevar un poco lo que es la experiencia organoléptica. No nos olvidemos nunca de que el alcohol no es otra cosa que bueno, el cóctel no es otra cosa que un momento lúdico, es una especie de premio. Es lo que siempre hablamos, ¿no? De cuando llegas a un bar y estás buscando, tienes una vida que es compleja, tu jefe es un cabrón, tu mujer te pone los cuernos y estás esperando que ese cóctel satisfaga unas necesidades lúdicas, que sientas un momento de que tú te sientes especial en particular. ¿Vale? Entonces ese momento lúdico, esa experiencia organoléptica que nosotros elevamos y le llamamos cóctel y luego se cobra el precio que se cobra y hacemos todo el research y la investigación, debería ser algo que sea relativamente entendible. Las drogas es un mundo completamente diferente y luego hablaremos 3 minutos con respecto a esto. Al final es un vehículo para transportarnos a estados alterados de conciencia, ¿vale? Que también es una forma de escape. Cuando hablamos de las drogas no tenemos que caer simplemente en el cachondeo y en la obviedad de las drogas son malas, no hay que fumar porro ni meterse rayas y esto y lo otro, sino que esto no es una cosa que tenga que ver con la moral. Las drogas no solamente son las drogas per se, las clase A, ¿vale? Las drogas también tiene que ver la música, la pornografía, tiene que ver el arte, la obsesión que tú tienes sobre ciertas cosas delimitadas, eso también puede ser una droga. Tu necesidad de evadirte también puede ser una droga. Puede ser que hay gente que sea, yo qué sé, hacer crossfit puede ser una droga. Leer de una manera de vorágine también puede ser una droga en cuestión, ¿no? Ahora, con respecto a lo que nosotros estamos intentando averiguar, entre comillas, fue mucho más fácil entender las diferencias a nivel de lo que está establecido entre tinturas y bitters que cordiales y siropes. Hay una gran disparidad de interpretaciones a nivel global y muchas a nivel de regulaciones, particularmente en los dos países donde ha tenido un recorrido más largo el mundo del cordial y el sirope, que es justamente Estados Unidos y el Reino Unido, ¿vale? Allí, no es que nació allí, pero realmente donde se popularizan ambas, y ya no solamente a nivel de lo que tiene que ver con la coctelería y la mezcla con alcohol, sino que los cordiales han estado, por ejemplo, en Reino Unido a los niños se les dan cordiales, desde muy pequeños, que son estas concentraciones de zumo que contienen unos ciertos ácidos estabilizantes para luego diluirlo. Esto también es importante de entender dentro de la poca información que tenemos de los cordiales. Los cordiales hay dos formas. Su forma básica, que es una forma que está diseñada en una alta concentración, eso es imbebible, literalmente, y la forma para el consumidor, que es cuando la diluyes normalmente entre 5 a 7 partes de agua. ¿Vale? Entonces no es lo mismo el cordial en preparación que el cordial en el momento previo al consumo, ¿vale? Dentro de todo esto hay una serie de cosas que debemos de preguntarnos. El cordial, se habla por ejemplo mucho de los cítricos. Hay gente que me decía, de estos grandes nombres de la coctelería o de la industria que os mencionaba antes, hay gente que me llamaba la atención la cantidad de desinformación o de poca información que tenían al respecto. Me decían, lleva cítricos, ¿vale? Defíneme qué lleva cítricos. Lleva limón, lleva zumo, lleva la piel, lleva el óleo, ¿qué lleva literalmente del cítrico? ¿Vale? Otras cosas, por ejemplo, es las pieles. ¿Vale? Se habla de pieles dentro de lo que es un cordial. Bueno, pieles otra vez, solamente de los cítricos o también pueden ser otras pieles que también tengan una parte ácida, como pueden ser las pieles, por ejemplo, de ciertas manzanas. De ahí viene el ácido málico, proviene de una cierta manzana muy peculiar, ¿vale? Y eso también es ácido, entonces ahí hay otro juego, ¿no? Luego, por ejemplo, también se habla de ¿cuáles son estos tipos de ácido que se utilizan? En general son 3 tipos de ácido, ¿no? El ácido cítrico, que proviene de los cítricos, o se puede generar de manera natural de los cítricos. El ácido tartárico, que suele provenir mayoritariamente de las uvas, de la piel de las uvas, y también se utiliza, se puede generar a través de lo que es la carne de la banana.
¿vale? También puedes sacar este ácido, y finalmente el ácido málico. Estos son los 3 ácidos más available, más disponibles que tú te puedes encontrar sin rebuscarte tanto, y que lo que otorgan es una perdurabilidad y una estabilización de los elementos para que tú no entres en un proceso de fermentación por los cambios de temperatura y el desarrollo de bacterias dentro del sirope, que es cuando empieza a salir una pequeña capa arriba, y eventualmente cuando vas a abrir tu sirope ya se... y ya te das cuenta que se ha ido a tomar por culo. ¿Refrigerado o no refrigerado? ¿No? El alcohol, ¿vale? Se habla, por ejemplo, de un contenido de alcohol dentro de los cordiales. Bueno, ¿qué tipo de alcohol es? ¿Sabes? ¿Qué porcentaje de alcohol es? ¿Es realmente mandatorio? O sea, necesitas de que es un más. ¿Tiene que haber alcohol dentro de esto? Bueno, en Estados Unidos se dice que sí, en Inglaterra se dice que no están seguros. Entonces, allá hay otra zona gris que no tenemos absolutamente claro de qué se trata. Se dice, por ejemplo, de que menos de 0,5% de alcohol tú puedes vender ese producto como si no tuviese alcohol. Antiguamente, por ejemplo, en España se vendía bitter cash, que no es un cordial, sino que es una soda, como puede ser una Coca-Cola, pero que tenía notas bitter sweet, como podría ser un poco el rollo de un Campari, de una Perol, etcétera, gasificado y azucarado, ¿vale? Contenía 0,5, justamente 0,49 de graduación alcohólica, y se vendía en los supermercados y lo podían comprar los niños. Obviamente a los niños no les apetecía eso porque tenía una nota amarga, ¿vale? Pero, por ejemplo, en otros países se habla de 2,5. O sea, tú puedes llegar a tener un 2,5 que son 5 proof, ¿vale? 2,5 ABV son 5 proof de graduación alcohólica. Hombre, no llega a ser una cerveza, sí, pero sí es una fermentación casi espontánea. Entonces eso ya es mucho más elevado, y hay gente que está vendiendo cordiales que tienen hasta 2,49 y los pueden considerar como si no tuviesen alcohol, que me parece también sumamente interesante. Lo que decíamos antes, el cordial no es lo mismo en el estado comercial que en el estado de cara al consumidor. Tiene que ver mucho con la dilución, y en la mayoría de los casos se habla de cordiales que provienen de zumos concentrados. Esa fue como la idea original de lo que había en los cordiales, cuando se sale de la parte medicinal y se pasa a una parte más lúdica o refrescante, que era simplemente de satisfacer la sed. No era otra cosa que eso, con un cierto sabor, con una cierta tonalidad más afrutada, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante con esto de los zumos, porque si al final los zumos han sido en gran parte del desarrollo del mundo de los cordiales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, han sido una parte importante, esto me recuerda a mí una técnica muy nueva que existe ahora que se llama switching. Switching es algo que también lo vamos a poner dentro del dossier. Switching es una técnica que desarrollaron, creo, si no me equivoco, la gente en Edinburgh, de un local que se llama Panda & Sons, o probablemente otro que se llama Hood the Redeemer, ¿vale? Que son chicos muy técnicos que trabajan mucho el concepto de research, de development, donde ellos lo que hacen es conseguir una especie de abatidor, ¿vale? Que no es un abatidor como tal, sino que simplemente puede llegar hasta menos 50 grados Celsius, para literalmente coger, pues imagínate, una botella de tequila, o una botella de ginebra, o una botella de vodka, ¿vale? Meterla al congelador y congelar el agua existente dentro de ese tequila, gin o vodka. Tú, cuando congelas el agua existente dentro de eso, la retiras y la puedes suplantar por el zumo de cualquier fruta que tú desees. Tú imagínate de que tienes, por ejemplo, mira, una de las cosas que hicieron ellos, que a mí me parece sumamente interesante, es que cogieron un whisky, congelaron el agua que contenía el whisky. Al congelar el agua que contenía el whisky, extrañamente acarrió consigo la mayoría de los sabores ahumados que provenían del pit, de la turba, ¿vale? Se mantuvieron dentro del agua. Entonces hicieron 2 experimentos con eso. Con lo que quedaba del whisky, ¿vale? Que no ha perdido absolutamente nada del alcohol, reemplazaron el agua que habían sacado por watermelon, por sandía, ¿vale? Y tenían entonces este whisky sin la parte ahumada, que ahora en vez de contener agua, contenía el zumo de sandía. Y con lo que extrajeron del agua, ¿vale? Que tenía toda esta parte ahumada, se lo implantaron a un ron. El ron, por ejemplo, ellos contaban de que no suelen hacer este proceso de switching, de extraerle el agua, porque el ron muchas veces tiene azúcar añadido, y el azúcar añadido es muy difícil luego de poder congelar. Esto es una técnica que podría ser un poco el futuro del cordial, ¿vale? Porque al final estás trabajando con una base de zumos, estás haciendo un replanteamiento de las proporciones de agua, del dulzor y de los sabores para poder comunicar algo nuevo. A mí me parece sumamente interesante. Este aparato, que es una especie de abatidor que te llega a menos 50 grados,
es un aparato que no es necesariamente tan caro. Estamos hablando de unos 400 euros aproximadamente. Ya sé que ahora no está el horno para hacer bollo, pero 400 euros no son 15.000 euros. ¿Sabes? No es comprarte un puto rotovapor o otra máquina que sea demasiado elevada, ¿no? Entonces creo que esto es sumamente interesante. Luego también hay otra cosa que quería poner como ejemplo dentro de todo esto, que en el mundo este de los azúcares y en el mundo de las alternativas se habla mucho, por ejemplo, de los azúcares alternativos, del hecho de que el azúcar no solamente proviene de la caña de azúcar, sino que también viene del beetroot, la remolacha, sirope de agave, sirope de arce, una serie de otras cosas. En el mundo del sirope del agave, esto ha infringido una serie de cambios muy grandes dentro de lo que es el mundo del tequila. Se habla de que ahora hay una crisis nueva del agave y que están subiendo los precios. La gente está justificando desde las grandes marcas. Yo, ojo con lo que voy a decir porque es una disyuntiva bastante importante. La gente está justificando desde las grandes marcas que es que no pueden dar con la cantidad de demanda que se genera a nivel mundial. Esto realmente no es así. Yo he hablado con muchos productores estando en México. En los últimos años he estado 20 veces en México. Ellos te dicen de que, bueno, uno de los factores tiene que ver con el crecimiento brutal que ha tenido la subcategoría del agave syrup. ¿Vale? Se ha transformado en esta panacea donde se cree que el agave syrup es un endulzante más saludable, porque al tener un solo contenido de fructosa lo pueden asumir también, entre otras cosas, los diabéticos, y la gente dice, coño, pues será más saludable, si lo pueden consumir los diabéticos, me hace bien. No te hace bien. Y Las no pueden moléculas de utilizar, fructosa. no pueden utilizar un tipo de agave diferente al del agave azul dentro del Sí, se sirope. puede utilizar. Lo que pasa es que el agave azul tiene una cosa en particular que es un polímero de fructosa que se llama agavin, que está compuesto a su vez de una cosa que se llama inulina. ¿Vale? Y la inulina es mucho más homogénea, está mucho más concentrada de alguna manera en el agave azul que en otros tipos de agave. Esto no lo hace ni mejor ni peor, pero este es uno de los motivos cuando te pones a pensar y a estudiar todo este sujeto de por qué el tequila se ha transformado en una categoría mucho antes, mucho más exitosa de la categoría del mezcal. Es porque es más fácil tener la homogeneidad procedente de los azúcares establecidos que se encuentran de manera natural dentro de ese tipo de agave que es el agave azul. ¿Vale? Pero donde viene un poco la parte casi de espías, un poco la locura de todo esto, es una teoría que me contaron hace relativamente poco, donde nos decían de que ya no es el agave azul solamente el hecho de que está afectando a la industria del tequila. Al final piensa una cosa, un productor pequeñito que tiene un campo de agave tiene que esperar 8 a 12 años para poder vender ese agave a un productor de tequila para transformarlo en tequila. Vale, te lo pagan relativamente bien, etcétera, etcétera, pero tiene que esperar esa cantidad de tiempo. La gente necesita inmediatez, necesita el dinero hoy. Para esperar a tener la concentración suficiente para transformar ese agave en sirope de agave, necesitas esperar 4 a 5 años, la mitad del tiempo, ¿vale? Pero hay una tercera fase que es sumamente interesante, que es la industria de los medicamentos, que es uno de los negocios más importantes a nivel mundial, trabaja con un concepto que se llama amalgama. ¿Vale? La amalgama es cualquier compuesto, cualquier droga que tú compras para una enfermedad en particular, como puede ser Parkinson o esquizofrenia o cualquier cosa, o incluso una dolencia, tiene los ingredientes principales y tiene luego lo que se llaman los excipientes. Además de los excipientes, tienes la amalgama, que es un producto bioquímico anteriormente desarrollado en laboratorio, que es lo que aguanta el ingrediente principal y los otros excipientes para que se mantengan todos dentro de una misma solución y no se disuelva. Además, la amalgama suele tener siempre un sabor un poco más dulce porque la mayoría de los medicamentos son amargos, ¿sabes? Y son difíciles de poder beber. Pues han descubierto... Perdóname, Jorge, vamos a cortar porque se va a cortar solo. Retomamos para no dejar esto aquí porque la gente está súper interesante, ya ha hablado 20 minutos. Vuelve a escribirme, ¿vale? Vamos a cortar la conversación y continuamos y así vamos de manera más tranquila, ¿vale? Nos vemos en un minuto.
Jorge, en 20 minutos, ya cogemos y la aprovechamos. Aquí tenemos a Juanes en directo. Pues nada, perdona, Jorge, sigue funcionando. ¿Me escuchas? Yo sí, perfecto. Vale, perfecto. Nada, para terminar un poco con esa teoría del mal, que me parece sumamente interesante, y esto será otro capítulo de poder hablarlo con gente muy especializada, particularmente en el mundo del agave, se dice que se ha descubierto que la inulina, que es este polímero de azúcares naturales que se encuentran dentro del agave, ¿vale? Que contienen esta molécula que se llama agavin, pues es la nueva amalgama. O sea, la industria de la medicina ha descubierto de que esto es más barato que el compuesto bioquímico que ellos tenían que generar a nivel de laboratorio para lo que es el compendio que eventualmente va a ser la droga que tú te vas a tomar. Droga me refiero pues a un paracetamol, o a la droga para la esquizofrenia o para lo que coño sea, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Yo he visto, y esto sí que lo he visto en primera persona, unas fábricas, Hugo, que no son normales, o sea, son más grandes que la puta Matrix, ¿vale? Que están en la zona de Tequila, donde están comprando los agaves con 2 años de madurez. Entonces, tú eres un productor pequeño que se encuentra en esa zona. Antes te decían 8 años mínimo, o 7, tirando un poco el tal, para vender tu agave para transformarlo en tequila. Perfecto. Luego te dijeron sirope de agave, se ha puesto de moda, lo puedes vender con 4 años. Ahora te dicen que puedes esperar solamente 2 años para venderlo para este polímero de azúcar para la industria de la medicina. Obviamente que esto está reventando el mercado. Si esto es verdad, Hugo, esto va a cambiar completamente la jugada y todos los cambios en los valores de posicionamiento de precio que vamos a ver en los siguientes años de tequila van a tener que ver con esto. Y esto es algo que nadie está hablando de esto. ¿Vale? Bueno, me he desviado un poco del tema, me suele suceder. Bueno. Pero creo que es interesante porque esta es información súper nueva, es de gente bastante de fiar, gente que está muy metida en este ajo y creo que tiene que ver con el mundo justamente de los azúcares alternativos, que es un poco lo que estamos intentando hablar ahora, ¿no? Con respecto a lo que son los siropes como tal, si te fijas otra vez, si te metes, por ejemplo, a Wikipedia, otra vez la información que tienes es una información extremadamente pobre, pero extremadamente pobre. O sea, me llama la atención la poca cantidad, ya el bloque de información per se es muy corto. ¿Vale? Las referencias que hace a nivel bibliográfico también es sumamente limitada. En los siropes se habla mucho, por ejemplo, de un proceso de extracción. ¿Vale? Extracciones. Vamos a intentar definir todo esto, ¿no? ¿De qué tipo de extracción estamos hablando? Estamos hablando de una extracción que es de perlocación. Sabes que es a través del conteo gota a gota que va atravesando una capa sólida, que es, en este caso, el botánico del cual tú quieres extraer el sabor. Es simplemente temperatura, o sea, yo cojo agua, la llevo al punto de ebullición, por ejemplo, o la caliento superior a 80 grados Celsius y le meto allí 4 romeros y ya digo que tengo un sirope, y luego el azúcar y digo que tengo un sirope de romero. Funciona así con todos los elementos. Como tú entenderás, como tú te imaginarás, no todos los elementos tienen la misma susceptibilidad, ¿vale?, a sacar los sabores que otros elementos. O sea, si quieres hacer un sirope de madera, te va a costar mucho más extraer ese sabor que si quieres hacer un sirope de menta. ¿Vale? Pero si quieres hacer un sirope de menta, hay sabores secundarios que son sumamente complejos, como por ejemplo lo que proviene de la clorofila. La clorofila tiene un punto astringente del carajo, que si tú no cortas esos tallos y extraes la parte clorofílica de la menta, te va a dar un sabor que es negativo, no es positivo. Entonces también hay un área un poco tal. Yo sé que sí, el mundo de los siropes está mucho más comercialmente disponible, ¿vale? Y hay mega grandes compañías como Monines, obviamente la primera que se me viene a la cabeza, no porque sea mi favorito, ¿no?, sino porque el trabajo que han hecho por la disponibilidad con una... Tú me lo podrás decir mejor, Hugo, ¿qué cantidad de sabores tienen a nivel mundial? Depende del país, 140. Pues imagínate, ¿sabes? Y cada año yo creo que van a ir sacando 2, 3 o 5 más. Entonces, de hecho, hay un Monin Lab que se hace en Inglaterra, donde van sacando nuevos sabores y tal y cual, ¿no? Bueno, luego también se supone de que el sirope, si lo estás hablando de una manera más casera, que es como muchas veces lo solemos hacer los bartenders en nuestros propios bares, el sirope no lleva una parte de alcohol. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo hago un sirope de champán? ¿Vale? A mí me ha tocado ir a bares donde me han dicho, oye, este es un sirope de champán. Bueno, un sirope de champán que contiene solamente la parte del fermentado, solamente tiene la levadura proveniente del champán, o solamente tiene, o sea, también puede haber una parte alcohólica metida dentro del proceso de la fabricación del sirope, ¿no? El azúcar, ¿cuáles son las proporciones?
¿vale? Cuando hablas de un sirope, normalmente la gente tiende a pensar de que solamente existen dos. 1-1, 2-1, ¿vale? Dependiendo de si quiero que corra más rápido o tenga mayor concentración o menor concentración. Un sirope se puede concentrar hasta un máximo de 5-1, ¿vale? De 5 porciones de azúcar por una porción de agua. Obviamente te va a quedar mega denso. Y luego también, que esto es para mí sumamente interesante, y esto lo aprendí de un tío que no me cae muy bien, pero que creo que sabe una cosa o dos, que se llama Tony Conigliaro, que no lo voy a invitar a mi cumpleaños, pero el cabrón es un tío muy sabio para algunas cosas. El tío nos contaba, por ejemplo, del proceso de precaramelización, ¿vale? Y del hecho de cómo los brix, que es el contenido de la parte del dulzor, básicamente, que se encuentra dentro de lo que es el azúcar, y volvamos a la base, que es el azúcar tiene que ser, o el sirope tiene que ser un vaso comunicante, un vehículo de comunicación del sabor, no puede sobrepasar, ¿no? Cuando tú coges y pones agua hirviendo y coges el azúcar y la metes en agua hirviendo y lo vuelves a hervir, lo que estás haciendo es pasar los 82 grados Celsius. Cuando pasas los 82 grados Celsius, estás generando una caramelización o precaramelización inerte. Lo que quiere decir es que cuando finalmente tú, imagínate, hay gente que se pone a hacer el sirope y dice, yo lo dejo allí hirviendo un rato en el fuego, o en tal, o en lo que sea, ¿no? Cuando vuelven media hora después, o 30 minutos, o lo que sea, tiempo después, y eso ha estado hirviendo, parece de que está perfecto, está transparente, y luego cuando eso se enfría, se les cristaliza abajo. Obvio que se les cristaliza abajo. Lo que han hecho una precaramelización que luego al cambio de temperatura eso no va a terminar de coincidir. Lo que tú tienes que hacer es tener el agua sobre los 80 grados, no hirviendo, 80 y algo grados, no hirviendo. El azúcar, disolverlo de manera manual, ¿sabes? Que es un proceso, e inmediatamente cuando tú veas de que el último grano de azúcar, si estás utilizando azúcar blanca, el azúcar común y corriente, se disuelva, tú lo retiras del fuego, para que no exista el proceso de caramelización. Pero la mejor manera de hacer un sirope, por lo menos en mi humilde opinión, lo que yo aprendí de este tío, es tú haces eso por un lado, que es el sirope con la parte de temperatura, en donde además es más fácil, en el momento que terminas de disolver ese sirope, echar el botánico que tú vas a querer extraer ese día, vamos a decir romero por decir cualquiera, ¿vale? Ponerlo allí, que vaya extrayendo la temperatura, con temperatura según la temperatura va bajando, no al revés, no cuando la temperatura va subiendo. Y en el otro lado, coger un contenedor, como puede ser una botella, echar la parte de azúcar, vamos a decir de que se va a hacer un 1-1, ¿vale? Porque quieres que funcione rápido, etcétera, etcétera, o porque tú tienes programado de esa manera. Pones una parte de azúcar y una parte de agua. Coges y en frío, de manera mecánica, agitas. Cada vez que tú agitas vas a tener una separación que va a hacer de que en la parte de arriba se va a mantener la parte del agua, en la parte de abajo se va a volver a concentrar la parte del azúcar que no se ha disuelto, y en la parte del medio es donde tú vas a tener tu sirope. Pero cada vez que agites y dejes que se vuelva a estabilizar y luego vuelvas a agitar y dejas que se vuelva a estabilizar, la parte de lo que es el sirope como tal va a ir creciendo y va a ir ganando espacio de lo que es el agua y de lo que es el azúcar como tal, ¿vale? ¿Qué haces con este sirope? Finalmente, uno, tienes un sirope que es frío o que lo has hecho de manera mecánica, ¿vale? Literalmente manual, y el otro que es un sirope que se ha hecho con temperatura. Luego estos dos siropes tú los combinas en proporciones iguales, y lo que consigues con esto es tener un span, un arco, que contiene mucho más grado Brix que si fuera solamente un sirope hecho en caliente o un sirope hecho en frío. Mientras más grado Brix tú obtengas de un sirope hecho de esta manera, lo que estás consiguiendo es que menor cantidad de sirope te va a dar mayor cantidad de sabor, ¿vale? Y eso es un truco que Perdona, Dime. ¿por qué crees que está tan endemoniado el mundo del azúcar y el sirope cuando al final, como bien dijiste al principio, es un comunicador de sabor y un potenciador? O sea, al final es muy importante utilizarlo en un cóctel. Esto vamos a tener que extender otras 6 horas, ¿vale? Pero esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con que todo el mundo tiene una opinión, tiene que ver con que todos somos una generación de quejicas, ¿sabes? De que todo nos ofende, somos la generación de los ofendidillos, ¿sabes? O la generación actual y la anterior y la que viene también, ¿sabes? Entonces, como todo eso se sucede, es muy fácil endemoniar el azúcar. ¿Sabes? El azúcar ha sido durante muchos años, durante siglos, literalmente ha sido el petróleo del mundo, el equivalente del petróleo. Fue uno de los puntos claves, por ejemplo, de la trata de esclavitud, tenía que ver con el azúcar. El azúcar era una manera de pagar incluso a la gente, ¿sabes? Era una moneda de cambio.
El azúcar tiene muchísima historia, pero es lo que tú dices, yo estoy completamente de acuerdo. Chicos, esto no se trata de que el azúcar sea el demonio, se trata del balance. Y nosotros sin azúcar, en nuestro mundo de la coctelería, no todo el mundo va a beber solamente cosas mega bitter o dry martinis. ¿Sabes? La gente y ojo, que un dry martini sí lleva azúcar. Sí lleva azúcar, porque hay un porcentual de azúcar muy bajo que está dentro de un dry vermouth y hay un porcentual en algunas ginebras que también se contiene, que pueden ser hasta 6 gramos por litro. Entonces sí hay azúcar. Si lo quieres mirar de esa manera, es muy difícil encontrar nada que no tenga azúcar. Lo mismo que la sal. ¿Sabes? Tampoco es muy difícil encontrar elementos que sean de ingesta, que no contengan sal o que no contengan azúcar. Tiene que ver un poco con el balance de todo. Esto es como, pues, no me voy a meter en este sarao, pero es como ponernos a hablar ahora del feminismo y de esto y del otro. Pues, tío, creo que tiene que ver con el balance de las cosas. Yo entiendo que hay un momento de desfachatez ahora mismo, de quejarnos de todo, pero al mismo tiempo también hay un pequeño balance. Y también te digo una cosa, mira, el azúcar, una de las cosas que genera en la etapa de la preadolescencia hacia la adolescencia te ayuda a desarrollar el tamaño de tu cerebro. Eso no quiere decir tu capacidad intelectual. No significa que eres una persona más inteligente por tener un cerebro más grande. Pero es simplemente como tener un contenedor que ahora tú vas a tener que llenar de información que tenga mayor capacidad. El azúcar te ayuda a eso. El azúcar son carbohidratos que están vacíos. Es energía que te da cuando eres niño. Cuando eres niño, tú para subirte a un árbol das 20 vueltas alrededor del árbol, te subes, te caes, luego te pierdes la atención, luego te subes, te caes y finalmente te subes al árbol. ¿Vale? Se supone que cuando vamos desarrollando un cierto intelecto y una capacidad de raciocinio, no somos tan tontos y vamos haciendo la línea más corta entre dos puntos. Y si tenemos que subirnos al árbol, vamos, cogemos la escalera, nos subimos al árbol, no quemamos tanta energía y ya estamos arriba del árbol, conseguimos el objetivo. Entonces solamente empezamos a desarrollar, en teoría, ¿sabes?, el gusto por las cosas amargas cuando ya pasamos los 25 o 30 años. ¿Cuánta gente tú conoces que se prueba un Campari o un Negroni con 17 años y dice, joder, esto me lo voy a tomar todos los días? ¿Sabes? O un licor de genciana, que es más duro que el carajo. ¿Sabes? Pero, ojo, el mundo del gin tonic, por ejemplo, ha pasado por encima a la parte lógica y ha ganado la moda. ¿Sabes? Un chaval debería estar tomando ron con Coca-Cola simplemente porque es azúcar con azúcar. Pero la gente se bebe el gin tonic porque la moda ha sido más importante que lo que el cerebro en sí te está pidiendo. No sé si te responde un poco con lo que me habías preguntado o no, pero en fin. Bueno, seguimos un poquito. No queda mucho de esta parte. Por ejemplo, se habla de que, bueno, en el sirope tiene que tener en el sirope no necesariamente tiene que tener esa parte cítrica, ¿no?, de los ácidos. Bueno, ¿qué pasa si hago un sirope de limón? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un elemento que es de gran comercialización, particularmente en Estados Unidos, que se llama el famoso Sweet and Sour Mix? ¿Sabes? Que te venden, por ejemplo, para todos estos locales que hacen margarita, pero por hectolitros, ¿sabes? Tienen incluso grandes marcas, como puede ser Casa Cuervo, ¿sabes? Tienen su Sweet and Sour Mix, ¿sabes? Que ya viene un preparado. Entonces, si contiene una parte cítrica, porque es Sweet and Sour, ¿sabes? ¿Qué pasa? Entonces, ¿es un cordial o es un sirope? Otra vez volvemos a esa parte, ¿no? Del área gris, de no entender exactamente qué es lo que contiene. Tiene que ver mucho la diferencia entre cordial y sirope, el porcentaje de azúcar. De hecho, yo creo que es la principal diferencia, ¿no? Bueno, mira, paso casi al final de todo esto. Yo doy mi visión de lo que yo he aprendido en este viaje, que fue el tiro en el pie de haberte dicho, venga, vamos a hablar de cordiales y siropes, tinturas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que entiendo finalmente es que en términos generales, y obviamente todo depende, ¿vale? Por eso hablábamos de la subjetividad y el color de la memoria y si los cereales son sopa o no son sopa, es que a nivel general, en un sirope el porcentaje de azúcar es un mínimo de 1:1 y puede ir más elevado también, ¿vale? Y la parte botánica es intermedia hacia abajo. No necesariamente tiene un contenido cítrico, puede tenerlo si hacemos un sirope de limón, por ejemplo, ¿vale? Y por norma general no suele tener una carga alcohólica, ¿vale? O un porcentual alcohólico. Eso es en el mundo del sirope. Y en la parte contra, que es el cordial, suele ser una concentración más elevada de botánico, que esto puede ser tan sencillo como un zumo, que era lo que hablábamos también de esta comparativa del switching, de cambiar el zumo por el cuerpo de una cosa que ya contiene una serie de elementos. Suele contener ácidos, que son estabilizantes y que además dan una sensación más sharp, un poco más filosa en boca, que son los ácidos cítricos, tartáricos y málicos, ¿vale? Y la concentración botánica suele ser más elevada. Cuando hago
te digo el cordial que hago yo, ¿vale? El sirope que yo suelo hacer es 2-1, ¿vale? Ese es el sirope que yo suelo hacer. Y en el cordial que yo suelo hacer, lo suelo hacer también 2-1, pero invirtiendo las partes. Utilizo 2 partes de agua por una sola parte de azúcar, ¿vale? Obviamente que luego también utilizo pues alcohol y luego también utilizo ácido cítrico. Uno y el otro 0,5 contra 1. Claro, yo por ejemplo los ácidos que utilizo suelo utilizar más cítrico y málico que el tartárico, pero es una cosa de preferencias mías, y hago una mezcla entre los dos que es un 75-25, 75% siendo el cítrico, el 25% siendo el málico, y esto lo utilizo aproximadamente por unos 7 a 10 gramos, dependiendo de lo que quiero fabricar, por cada litro de sirope construido. ¿Vale? Esa es mi medida, pero esta fórmula a mí no me la ha dado nadie, esta fórmula me la ha dado a mí nada más que el trabajo empírico de probar y decir, ¿está bueno o no está bueno? Yo he hecho siropes como todo el mundo, como toda la gente, desde las cosas más normales del mundo, como puede ser el típico sirope de canela, que creo que puede ser el más común de todo el planeta, hasta el sirope que se ríen mis amigos del sector, que hice de cordial no, hasta el cordial que hice, perdón, de parmellano rellano con cebolla roja caramelizada. ¿Te acordarás del puto cóctel ese del demonio que al final terminó teniendo... Hizo ruido, por lo menos. No sé ni siquiera si estaba bueno o no, pero... Una cuestión. Bueno, aparte también de que en el cordial tenemos que tener en cuenta que al no tener tanto porcentaje de azúcar, pues a nivel de conservación tenemos que utilizar una parte de ácido y en algunos casos alcohol, ¿no? Esto nos va a dar una manera nueva de conservarlo al tener ese poco azúcar, ¿no? Respecto a un sirope. Y luego nos preguntan aquí qué tipo de alcohol utiliza cuando va a hacer un cordial. Mira, yo tengo acceso, por el motivo que sea, a alcohol neutral destilado de grano, ¿vale? Que es de cebada. Básicamente se lo robo a la destilería de Jim Mare. No es otra cosa que eso. Pero lo que yo he terminado haciendo es utilizo el alcohol que voy a utilizar eventualmente como base del cóctel que estoy diseñando. O sea, mi manera de diseñar un cóctel es primero pensar en el concepto, cuál es la idea, quién es mi público, para quién está dirigido, toda esa parte un poco más fumada, y luego desarrollo el cóctel. ¿Vale? Si la parte de desarrollar cóctel es la más fácil, entre comillas de decir, oye, pues mira, cojo un alcohol, cojo un zumito de no sé qué, cojo un elemento bitter y otro elemento picante, y hago que encuentren el balance, no es tan difícil. Cuando ya sabes lo que estás haciendo, realmente no es tan difícil. Entonces yo lo que suelo hacer es, si por ejemplo quiero hacer, no sé, me invento un twist en una Tommy's Margaritas, ¿vale? Y quiero hacer un cordial que sea de flor de azahar con hojas de laurel, ¿vale? No sé, me lo estoy inventando. Pues tío, la parte alcohólica que voy a utilizar, si por ejemplo he decidido trabajar con tequila Fortaleza, ¿vale? La parte alcohólica que voy a utilizar como base de ese cordial va a ser el tequila Fortaleza, ¿sabes? Porque creo que tiene sentido para mí, en mi paladar, con lo que luego voy a representar. Se va a encontrar de una manera más fácil que chocar, ¿vale? Creo que uno de los errores que cometemos de manera más constante en el mundo del bartending es sobrecomplicar el nivel de sabores que estamos haciendo. 11 sabores, tal, no sé qué, no, pero te cuento esto, tío. El consumidor lo prueba y dice, no entiendo nada. O sea, no conozco la mitad del léxico de lo que me estás diciendo y la otra mitad no soy capaz de reconocerlo. ¿A qué sabe? A vainilla, a rico. Ok, vainilla, rico. De sabores tampoco lo entiende o no lo conoce. Sí, claro, es lo que te digo, Hugo. Entonces, bueno, creo que para mí, lo que te digo, lo que yo utilizo es el alcohol que voy a utilizar como base eventualmente en el cóctel que se supone que ya tengo diseñado o prediseñado en mi cabeza, ¿vale? Tengo un tuneo de el Espresso Martini que mucha gente ya lo ha probado, que es el Espresso Martini, que es un cóctel diseñado para curado, ¿vale? Hago una reducción de negra modelo con azúcar de coco, un poco de ácido cítrico y Pedro Jiménez, y a esto le agrego una parte de alcohol. ¿Qué le pongo de alcohol? Curado. Le pongo curado porque tiene sentido para el cóctel que voy a ejecutar más tarde. No es por otra cosa que esto. Luego, para ir avanzando y que queda menos ya, a nivel de tinturas, se habla también de extractos. En general, en el mundo de las tinturas, lo que hemos logrado averiguar es que la tintura suele ser un monoelemento. No siempre, pero se caracteriza por ser, por ejemplo, una tintura de lavanda. ¿Lavanda con qué más? Lavanda. Ya está. Lo que quiero es
o el objetivo de lo que quiero hacer con esta tintura es hacer una representación de la materia prima no cocida, ¿vale? Que quiero comunicar a través del sabor, o del aromático, o del organoléptico. He puesto el ejemplo de lavanda como podría haber puesto pues cualquier otro, ¿no? Y esto es un poco la definición básica de lo que es. Luego, el contenido de ABV, Alcohol by Volume, que, ojo, no es grado, cuando la gente dice, ¿tiene tantos grados? No, no son grados. No son grados Celsius, no son los paralelos, no. El contenido alcohólico que tiene suele ser más elevado de lo que suele ser en un bitter, ¿vale? Porque lo que haces es este sistema de extracción que estábamos hablando, que existen diferentes maneras, desde nitrógeno, presión, perlocación, mecánicos, etcétera. Lo que se hace en el mundo de las tinturas es la extracción a través de un contenido alcohólico muy elevado. Cuando hablamos de muy elevado, solemos hablar de más de 65 hacia arriba, ¿vale? No tiene límite, pero de 65 hacia arriba. Con los sabores, ¿no? Exactamente, para la extracción de los sabores. Pero ahí hay que tener algo de conocimiento científico y algo de sentido común, lo que decíamos antes, Hugo. Si vas a utilizar cilantro, ¿vale? El cilantro o el laurel es otro ejemplo. El laurel y el cilantro tienen un contenido de clorofila sumamente elevado, ¿sabes? Y ese sabor verde astringente en boca no es agradable. No es agradable. Entonces, si al final tú lo metes todo y dices, da igual, corto el cilantro, meto el laurel, 4 ramas ahí con el tallo, con todo dando vueltas, no va a tener un sabor agradable. De hecho, te va a dar unos picos de astringencia que vas a decir, este sirope es una mierda. O esta tintura, perdón, es una mierda. ¿Sabes? Entonces, creo que hay que tener un poco hay que entender los elementos que vas a utilizar como base. Y lo que te decía, lo más importante en la parte de las tinturas es intentar representar la materia prima. Pero luego también resulta que se pueden hacer un equivalente también de lo que es el mundo de las tinturas, es también el hidrosol o hidrolato. Aquí en España se llama hidrolato, yo lo conocía como hidrosol, potato, yo soy sudaca, no sé cuál será el correcto de los dos, pero el hidrosol no es otra cosa que la extracción de los sabores con una base no alcohólica, pero tiene truco. Te pongo un ejemplo en concreto. Todo este mundo que está súper de moda de los NOLO, ¿sabes? De los non-alcoholic, low alcoholic. Vamos a hablar con claridad. Seedlip. Seedlip nos vende un producto que a mí me parece la polla, ¿eh? No te equivoques. Que nos dicen que es un non-alcoholic. Vale. Pero no lleva alcohol en ningún momento de su proceso. Eso no es verdad. De hecho, arranca con una base alcohólica. Tú lo que haces, lo mismo que haces cuando tienes acceso, por ejemplo, a tener un rotovapor. Que en un rotovapor tú metes, yo qué sé, imagínate, metes angostura bitters, que tiene un porcentaje de alcohol, ¿vale? Lo pasas por el rotovapor, a baja temperatura, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo sacas al otro lado. Lo que queda en el contenedor original se queda sin alcohol, y eso suele ser lo que se descarta. Tú dices, esto ya no me vale para nada, yo lo que quiero es lo que ha pasado al otro lado del proceso de destilación, que contiene alcohol o ha subido de graduación alcohólica, dependiendo cómo lo hayas trabajado, de la base que tengas, etcétera, etcétera. Lo que hace Seedlip es quedarse con esta parte, con la parte que se queda en la base, que ese es el equivalente a un hidrolato o un hidrosol, ¿sabes? Pero sí viene de una base alcohólica. Que no contenga alcohol en el resultado final, eso ya es otra cosa, que es tu opción de cómo quieres fabricar tu producto. Luego también, otro paralelismo, otra cosa que tiene que ver con el mundo por ejemplo, de las tinturas, de esta conjunción de extracción de sabores muy concentrados en un mono sentido, es, por ejemplo, los aceites esenciales. Eso es otra manera de hacer una tintura, ¿vale? Y eso está súper ligado a una cosa holística, de estar bien contigo mismo, de hacer yoga, de ponerte una pata por acá arriba, de todo este rollo. Vale, perfecto, me parece bien. Vale, nosotros no solemos utilizar mucho, por ejemplo, lo que son aceites o aceites esenciales en el mundo de la coctelería, porque nos cuesta mucho entender a nivel molecular cómo se puede, entendemos simplemente de que nos parece una mancha, ¿sabes? Meter aceite dentro de un cóctel nos parece un poco guarro, ¿vale? Ahora, por ejemplo, están las máquinas de ultrasonido, ¿vale? Que originalmente las primeras máquinas de ultrasonido, creo que Joao, que debe estar por allí, fue uno de los primeros en tener en España acceso a una máquina de ultrasonido. Esa máquina costaba 7.000, 8.000, 15.000 pavos, no lo sé, una brutalidad. Bueno, un chalado de por allí, que creo que fue Stuart Bale, de un sitio que se llama Crucible, en Londres, que es como una especie de laboratorio abierto a que venga cualquier persona pagando a participar de tal. Él fue uno de los primeros en decir, oye, el sistema de ultrasonido, tú puedes comprar una máquina que limpia joyas, literalmente que te limpia anillos y relojes, que lo metes en un cacharro de este tamaño, que te cuesta 50 euros y hace exactamente lo mismo que la máquina que tuvo Joao en su momento, que costaba 15.000.
Eso me encanta, eso me gusta de la tecnología redneck cuando viene un bartender y te dice, tío, olvídate de 15.000, si es que esto lo puedes hacer por 50 pavos y puedes conseguir lo mismo. Entonces creo de que esos aceites esenciales, que es una manera muy similar a lo que es el mundo de las tinturas, también deberían ser más y más utilizados. Es una pequeña microtendencia que va a estar utilizada y que se puede hacer incluso delante del cliente. Tú pones una máquina delante del cliente, dependiendo del tipo de bar que tengas, no vienes por la noche en un local de high volume, ¿vale? Pero en un martes, en un local tranquilito, sentado uno a uno, como si tú fueses mi cliente, yo te pongo la máquina delante tuyo y te enseño cómo hago la conjunción a nivel molecular de un aceite esencial con un alcohol, ¿sabes? Y eso me parece súper interesante, era simplemente lo quería compartir. Los bitters en general al final son compuestos. Se habla mucho de que los primeros bitters tenían un aspecto medicinal. Todo tenía un referente medicinal, Hugo. ¿Sabes? Desde el alcohol per se, desde la fermentación como tal, hasta todo lo demás siempre ha tenido tres acepciones que son como regla genérica que tienen que ver con el mundo de la religiosidad, todo lo que contenga alcohol, con el mundo del belicismo, o sea, darte valor para salir a una batalla porque vas un poco taja y no sabes contra quién estás peleando, y con el mundo de la medicina. O sea, siempre han sido las tres bases, los tres pilares de un poco del mundo del alcohol, y para luego generar todo lo que nosotros entendemos como ese mundo lúdico de escape que hablaba de las drogas y todo lo demás, viene de allí. Entonces, los bitters, ¿vienen del mundo de la medicina? Sí, como todo lo demás. No es que sean solamente específicos para ellos, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Y en el fondo, lo que decíamos, ¿no? Originalmente se hizo, por ejemplo, la angostura bitter, todo el mundo se sabe la historia, que creo que era la primera o la Primera Guerra Mundial, un doctor que quería arreglar a la gente que le dolía la barriga porque había muchas coles, o sea, mucha caca literalmente en el agua que bebían y estaban todos con diarrea del carajo, ¿no? Pero lo que sí se ha establecido dentro del mundo de bitters, como bien lo define la palabra bitters, es el elemento amargo, ¿vale? Tú no puedes estar diciendo que estás haciendo un bitters, aunque tengas un compendio de 1, 3 o 47 diferentes elementos, si no tienes una contención dentro de lo que son un elemento amargo, como puede ser la raíz de genciana o la corteza de la cinchona o una serie de otros elementos que sean literalmente amargos, ¿vale? El amargor produce esto. Los bitters, por norma general, no suelen tener ningún contenido de azúcar, aunque existen algunos bitters que han conseguido, en algunos países, poner una pequeña cantidad de azúcar. Creo que el máximo posible es 1 miligramo por litro terminado de bitter, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Cómo? Ahora no tengo. ¿Una más? Ok. No, es que hay un delay un poco raro y no sé si se deja de escuchar. Y finalmente, bueno, el alcohol y el mundo de las drogas. Yo te mandé una presentación, Hugo, que tú ya la conocías, ¿vale? Que es una presentación que, de hecho, esa presentación se desarrolló justamente para 359, para uno de tus cumpleaños de 359, donde estuve invitado a ir y participar y exponer. Pues hablamos un poco de todo este mundo de las drogas y el alcohol. Pasando por lo mismo, pasando por el mundo de fermentados destilados, la religiosidad, belicismo y medicina, y al final el entendimiento de que el alcohol no es otra cosa, lubricante social aceptado en el mundo occidental desde siempre. Es la droga que te genera algo reconocible, porque también puedes decir, sí, coño, pero todo es una droga, el tabaco, esto, lo otro. Bueno, te genera un efecto reconocible en poca cantidad de tiempo y en relativamente poca cantidad o volumen dentro de ingesta en tu cuerpo, que está aceptada en el mundo occidental desde siempre. Es la droga número 1, es el lubricante social número 1 que tenemos a nuestro alcance. Espero que esto no cambie nunca, ¿vale? Salud por eso. Un traguito para la boca seca. Exactamente. Y las drogas, lo que decíamos, las drogas tienen que ver un poco con el mundo del escape, la creatividad y la procrastinación, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puedo estirar esto, Hugo? ¿5 minutos más o no? Venga, dale 5. Llevas casi una hora, ¿eh? Para tu tranquilidad. Yo creía que te iba a controlar 20 minutos. ¿Estaré yo chalado? Hugo, hay un meme que me define, y a ti te gustan mucho los memes, que es, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces...
Vale, bueno, intento acabar con esto. Finalmente, en lo que acabamos de exponer hay unas conclusiones que lamentablemente son inconclusas, pero esto no pasa nada. Lo que nos obliga o lo que nos hace entender es que realmente tenemos que seguir en la búsqueda de información y que no podemos dar todo por sentado. Ah, coño, sí, yo hago cordial, yo hago sirope. A ver, explícame la diferencia. No me ha podido explicar la diferencia ni Ivory Glass, ni Joe Fee, ni Simon Difford, ni Julian de Ferran, ni Nico de Soto, ni Mario Farula. Oye, si ellos, que llevan un tiempo recorrido en todo esto, no son capaces de explicarme las diferencias, creo que es nuestra labor de los bartenders actuales y de la generación que viene después de nosotros, de seguir indagando en esto y establecer los nuevos parámetros de qué es y qué no es. ¿Vale? Y me parece también una maravilla, me parece casi una invitación, Hugo, a que nosotros podamos tener algo que decir en nuestra generación o en la generación venidera, de decir, oye, no todo estaba hecho, no todo estaba dicho. Jerry Thomas, ¿sabes? No lo dijo todo, no se sabía todo, no estaba todo completamente definido. Y eso es un poco la invitación a lo que quería decir, ¿no? Lo que decíamos para acabar en este sector es los cordiales son altas concentraciones botánicas con los insumos, los ácidos no definidos y el alcohol son opcionales, y luego hay una parte que es regional, que tiene que ver con la utilización de hasta un máximo de 2,5% de ABV o proof. Lo que te decía, no es lo mismo Estados Unidos que un UK, y no es lo mismo un UK y un Estados Unidos que un España. Para nosotros cordiales, tío, fuera de nuestro círculo, Hugo, nadie sabe lo que es un cordial. O sea, ya No, más allá de que ni siquiera nosotros lo sepamos, nadie ha ni escuchado tiene lo que por es qué un saberlo. cordial. No tiene por qué saberlo. Pero bueno, por ejemplo, en Inglaterra, te lo pongo más claro, mi suegra, que es una mujer normal, que vive en Newcastle, a tomar por culo en una ciudad que es como el equivalente a Vilafranca, pues tío, ella ha comprado cordiales desde pequeña. O sea, hay una marca súper reconocida de un cordial que ya viene prediluido y que luego también viene en concentración, que se llama Ribena, ¿vale? Ribena está hecho de black currant, ¿sabes? De una especie de arándano muy, muy oscuro, muy potente, y esto es una de las bebidas más bebidas, valga la redundancia, en toda Inglaterra desde fucking siempre, ¿sabes? Desde finales de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Fueron de las primeras bebidas azucaradas que salieron de gran popularidad en todo el país. Hoy en día la encuentras en todos los mercados, en todos los supermercados que sean ingleses, está allí. O sea, lo que me refiero con esto es que está metido dentro de su sociedad, por lo menos les suena lo de cordial. Sabrán exactamente lo que es o tendrán sus propias acepciones, eso ya es otra película, ¿vale? Pero por lo menos está más inmiscuido dentro de ellos, ¿no? Y los siropes, en términos generales, otra vez, un poco la conclusión inconclusa es la alta concentración de azúcar, bajos en botánicos, evitando la clorofila, suele no tener ácidos, no tener alcohol y posiblemente a nivel comercial, de grandes marcas, sin dar nombres ni apellidos, contengan a otros tipos de estabilizadores, como por ejemplo los famosos E190, ¿vale? Esto es así. No voy a extender más, Hugo. Con esto ya está, porque si Vale, abro ¿alguien? la otra... Vale. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aprovechamos ahí que tenemos a Jorge. Bueno, Jorge, coméntanos, si quieres, mientras sale alguna pregunta, el proyecto de Perdita y a nivel profesional en qué estaba investigando más en concreto en Mangar. Vale, perfecto. Bueno, arranco con el final. En Vanguard seguimos, bueno, ahora cambia toda la jugada, ya lo sabéis todos, pero seguimos constantemente cocinando ideas de alguna manera. Estamos buscando y explorando nuevas categorías. Somos unos convencidos de que nada va a afectar al mundo y al consumo global como lo afectó el mundo y el cambio que generó el Gin Tonic, ¿sabes? Nada va a volver a ser de esa manera. No hay un next thing. No va a ser el ron con ginger beer. ¿Sabes? Que de pronto va a tomar el mundo como fue el mundo del Gin Tonic. El mundo del Gin Tonic fue un hito. Un hito no es una moda. Una moda viene, aguanta un rato y luego se va y es reemplazada por otra moda. Un hito es algo que marca, un antes y un después. Entonces, entendiendo eso, nuestra conversación interna dentro de Vanguard es que creemos más en la relevancia de las categorías geográficas, como puede decir, oye, vamos a hablar del mezcal, pero del mezcal que no es de Oaxaca, o vamos a hablar de Singani, que no es ni pisco, ni chileno, ni peruano, sino que es un producto boliviano, ¿sabes? Que también se hace de la misma manera. Vamos a hablar de
categorías que son relevantes a nivel pequeño geográfico que tienen algo que contar. Y estamos experimentando un poco por esos caminos. Estamos jugando un poco por eso. No tengo mucho, no te puedo decir cuál va a ser el siguiente producto porque lo mismo mañana tengo que cambiar mi LinkedIn y irme a trabajar a Mercadona. No tengo ni idea, Vale. bueno, ¿Y de Perdita? Y con Perdita es un proyecto personal, es un poco, lo intento resumir. Es el sueño del pibe que tenemos todos, de me gustaría tener un bar, atender a mis amigos, expresarme de una manera medio artística de qué es lo que hago a nivel de bartender y tal y cual, pero que nunca había terminado de encontrar un lugar físico en donde tener esa proyección y que yo, os lo digo humilde y sinceramente, no busqué este proyecto, sino que tuve la suerte de ser medio invitado a este proyecto. El proyecto arranca de la siguiente manera. Hay un cocinero que yo tengo muchos respetos que se llama Kim, Joaquín Márquez, que es el Kim de la Boquería, que es muy reconocido en España y también a nivel internacional, pero particularmente en Cataluña. Tiene un puesto ahí en la Boquería, 38 años, si no me equivoco, que él quería tener un sitio donde demostrar un poco su capacidad culinaria de noche y no solo del día. Encontró una antigua, a través de una asociación cultural que cuidan algunas obras que tienen que ver con el mundo de Picasso, encontró la parte baja de un edificio, ¿vale?, que antiguamente era un prostíbulo hace 100 años atrás, donde Picasso iba a buscar inspiración, a hacer el mal, a pegarse encerronas de 1 mes, 2 meses, etcétera, etcétera. Se cedió ese espacio, obviamente pagando, y Kim contactó conmigo y con mi otro socio, Alberto, para que nosotros le hiciéramos nada más que una consultoría para una habitación tan pequeña como 6 metros cuadrados, donde dijo, mira, aquí no sé qué voy a hacer, ya tengo montada mi cocina, showroom, perdón, mi parte más de restaurante, pero me queda esta salita de 6 metros cuadrados y no sé qué hacer. Le dijimos, oye, perfecto, pues mira, ¿qué te propongo yo? Antes de proponer, le digo, ¿qué quieres tú? ¿Qué tienes en la cabeza? Su respuesta fue muy fácil, que fue, bueno, tío, había pensado en hacer un lounge, poner aquí 4 sofás, un carrito, algo de gin tonic, tal vez coñac y brandy, y tal vez unos whisky. Yo le dije, bueno, para hacer eso, Kim, necesitas una máquina de viajar en el tiempo para volverte a 1998, porque eso ya no es lo que se lleva. ¿Vale? Se lo dije con todo el cariño del mundo, le digo, eres un chef de puta madre y la coctelería ha evolucionado muchísimo. Entonces déjanos que te hagamos una propuesta. Hicimos una propuesta que fue, lo digo en abierto, muy inspirada a nivel conceptual en un bar que yo tengo mucho respeto que se llama The Old Man, que viene originalmente de Singapur y de Hong Kong, ¿vale? Donde hay una barra en forma de, la nuestra es en forma de T o parece un poco un pene, dependiendo cómo se quiera mirar, o incluso un útero, pero en el fondo es una barra donde los comensales se sientan mirándose de frente. Esto cambia completamente la dinámica, Hugo. Cuando tú tienes 5 personas sentadas una al lado del otro en una barra, la persona número 1 y la persona número 5 no son capaces de tener una conversación lineal directa, ¿vale? Pero cuando tienes un grupo de las mismas 5 personas y hay 3 en un lado y los otros 2 en el otro, la dinámica es mucho más interactiva. De hecho, consumen más rápido. Son mucho más interactivos, están preocupados de lo que sucede a su alrededor y en cualquier momento pueden girar la cara y ver al bartender al fondo de su barra y poder interactuar con él o con ella. El concepto de perdita es, el nombre viene de una mujer perdida, una mujer muy independiente, o sea, es una manera no peyorativa, no insultante de referirse a una prostituta de aquel entonces. Hace un honor un poco a que todos somos perdita, que todos somos animales de la noche, que todos estamos un poco con un alma perdida. La coctelería es una coctelería que espero que no sea entendida nunca como pretenciosa, son twist on classics, ¿vale? Es un twist en un old fashion, es un twist en un espresso martini, es un twist, algunos clásicos modernos, otros clásicos antiguos, con un pequeño toque nuestro, ¿sabes?, de el conocimiento que tenemos o podamos adquirir, ¿sabes?, ya no solamente interno nuestro, por lo que yo pueda tener de viajes, de esto, de lo otro, sino que también dando una ventana en cada menú a un mínimo de un 30% de cócteles que sean de otras personas que yo le tengo mucho respeto. En el primer menú, por ejemplo, habían cócteles de Tim Callan, ¿vale?, que es un cóctel que tiene un éxito brutal, se llama la Fino Colada, es una piña colada que en vez de tener ron, lleva Fino Sherry. La hostia. O sea, se vende de puta madre, es súper interesante, es mid alcohol, no es low alcohol, pero también tiene ese punto de que cuando la gente dice fino colada, piña colada, ya sienten un lugar de confort, se sienten más invitados. Si tú le dices que esto se llama, imagínate, The Alebrije Experience in the Galaxy, te van a decir, tío, he entendido la palabra Galaxy. Sobre todo el cliente final. ¿Sabes?
Entonces creo que no es una coctelería que no tiene ese punto de pretensión de ser demasiado personalizada. La mayoría de los elementos son cosas que tú entiendes. Luego también tiene la fase 2. Si tú dices, a ver, cuéntame tu espresso martini, coño, pues te hablo de la reducción de negra modelo, donde evito el alcohol y el azúcar de coco tiene... En fin, o sea, ya te puedo hablar de una cosa más técnica. Pero a priori es, mira, esto lleva una bebida espirituosa que está de puta madre, un café que está de puta madre y un puente que es el endulzante, que en este caso es el cordial, que está de puta madre. Pruébalo. Si te gusta y quieres saber más, aquí estoy. Eso es lo que buscamos con Perdita. Es un bar súper pequeño, Hugo. Entran 16 personas sentadas. Es un bar de estar sentado, no de pie. Y también tenemos nuestra cuota de desorden y nuestro lado gato negro. Eso como todo. Bueno, una última pregunta. Nos pregunta por aquí algún sitio para encontrar un pulque de calidad. Complicado. Yo te recomiendo que hables con un chico que se llama Wilmer, ¿no? que Wilmer, creo que tiene un negocio que se llama Entre Compas o Entre Copas, sí. no sé cómo coño. Yo a Wilmer le compré en su momento, o le pedí que me facilitase pulque, que lo presenté en el último año de FIBAR. Más que nada por un concepto que a mí me gusta mucho jugar, que es el We are friends, not brands, ¿no? De que somos amigos, no somos marcas. De que por encima del negocio de hacer más rico a mi jefe, pues es importante trabajar con otras marcas y otras categorías, ¿no? Y el pulque que tiene este hombre es un pulque que creo que tiene un proceso UHT, de Ultra High Temperature, que eso quiere decir que es bastante estable. No es que te compres una botella, mañana se revienta, o una te sale como el culo, la otra no. Es bastante estable dentro de lo que cabe. No son pulques curados, o sea, eso quiere decir de que no tienen un sabor, sino que son pulques naturales, orgánicos. Bueno, pues Jorge, mil gracias por todo. Ha sido, bueno, en total 1 hora 40. Siempre hemos estado casi por encima de 100 personas, con lo cual 100 personas aguantando 1 hora 40 minutos de charla o chapa, para mí es un auténtico placer y para muchos de nosotros, porque creo que en esta época lo necesitamos. Así que seguramente te molestaré para una que daremos sobre la categoría tequila, que ahí también te sientes súper cómodo. Probablemente te tenga que dar 5 horas para hablar y ya está. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Gracias, chicos. Pues nada, comentaros cuál van a ser las próximas. Como bien dije en un inicio, esto lo vamos a hacer un día sí, otro no. Vamos a seguir la misma dinámica, con la sorpresa de que el miércoles pues era nuestro aniversario, nuestro 4º aniversario, y por desgracia pues no vamos a poder hacerlo, y vamos a hacer nuestro aniversario online. Tenemos la invitación de Antonio Garrido y de Tony Navarro, y luego tendremos un show anteriormente a las 11:30 de mentalismo, con lo cual estáis invitadísimos. Online a todos. Muchas gracias y nos vemos en 2 días.